Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué horario estás viendo este video, pero bienvenido a mi canal de YouTube. Usted tiene que saber que puede suscribirse, puede dejar comentarios, puede sugerir ideas, puede lo que quiera y puede también fijarse los otros videos que hay. No ahora, cuando termines de ver este video, porque hay otros videos y vamos a seguir subiendo, así que son bienvenidos a comentar, suscribirse, compartir, recomendarlo, boca a boca, lo que quieran. El tema del video de hoy, la tesis del video de hoy, la pregunta disparadora del video de hoy es, ¿qué es el progresismo? O mejor dicho, ¿qué es el progresismo hoy? Porque el progresismo, la verdad es que tiene muchos significados que han cambiado a lo largo del tiempo. Y al principio dije, bueno, lo voy a hacer yo sola, voy a explicarlo yo sola. Y después dije, no, voy a traer a alguien que sepa del tema, que pueda hablar apasionadamente del tema. Gracias. Y esa persona está acá sentada al lado mío, es Pablo Semán, sociólogo. Bueno, tenés muchos títulos, sos como una Sí. persona muy, Entonces muy se estudiosa. hizo norma presentarme con los títulos como si eso eh, Pero es como que te me hiciese autoriza, mejor, te ¿no? hace mejor, Eh, para hablar de este tema por lo menos. bueno, pongámosle. ¿Cómo te presentarías? No, yo casi siempre elegía Amigo de mis presentarme como, amigos. no, profesor de la Universidad de San Martín, Nacional de San Martín. Bien, Eh, sí, que digamos, estudié sociología y antropología, pero pero eso es algo puesto menor. Pero no, 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 lo que digo es digamos, es parte de mi actividad, soy profesor y soy investigador y punto. Punto. Sí, Y sos una persona que habla de estos temas, sí. entre otros. Si querés, arranquemos por, si yo te digo progresismo hoy, yo te digo, ¿qué Mm. es el progresismo hoy? ¿Qué me decís? No, yo lo que pienso, un poco lo que vos decías antes, es que el progresismo hoy, por eso empezaba diciendo no. El progresismo hoy es lo que terminó siendo el progresismo después de una deriva que me parece que hay que ponerle una atención. Y aparte yo quisiera decir algo que yo soy bastante crítico del progresismo, pero la verdad es que objetivamente soy parte del progresismo, o sea, cualquiera que me escuche hablar va a pensar que soy más o menos progre, y además subjetivamente me siento parte del progresismo, en todo caso encarno parte de una disputa sobre eso, y en ese sentido yo reivindico el elemento y la aspiración de libertad e igualdad conjugadas que tiene el progresismo. Ahora, digamos, estoy muy disconforme. Tengo otras notas personales sobre dónde me ubico políticamente, pero en todo caso yo personalmente, por esta posición que tengo, estoy bastante disconforme con lo que ha terminado siendo el progresismo y mis críticas son muy duras, como en parte porque es parte de mi compromiso político y me molesta mucho ver tergiversadas o tornadas casi impresentables, incluso desprestigiadas, esas ideas y esas aspiraciones. Bueno, yo, la verdad, también, a ver, yo también pensé este video porque yo también me considero progresista, también me siento poco representada quizás por la idea de progresismo que hay hoy, pero un poco la actividad que venía haciendo yo es como, bueno, en vez de bajarme, como que es un poco como la regla ahora, como, bueno, me bajo, decir como, bueno, volvamos a debatirlo, Ujú. volvamos a las bases fundacionales, hablemos abiertamente de las cosas que hicimos mal, que quizás para vos ya lo haces hace tiempo, pero yo siento que como, viste, como siempre está instalado medio esto de como las críticas van por adentro, como una cosa más de una cosa secreto a voces, como sí, sí Sí. hay autocrítica, pero entre nosotros, como bueno, hacerlo de manera pública, pero después de todo eso, volver a Sí, plantarse en el lugar desde el que uno, pues yo tampoco, en lo personal, tampoco encuentro otro marco teórico que me englobe de la mm, manera que me engloba el progresismo como lo consigo yo, obviamente, ¿no? No como es concebido por ahí por otros sectores. y además porque yo creo que esto que vos decís es parte de una reacción melancólica, de las posibles reacciones melancólicas, que una es la rabia de haber amado, ¿no? Entonces, eh, o en este matrimonio que se armó entre progresismo y peronismo,
salirse del progresismo para creerse que el antídoto de eso es un peronismo un poco tal como lo concibe Moreno, ¿no? Entonces, no, fui progresista, pero ahora soy morenista. Entonces, pensé en la igualdad de género y ahora le Me pegamos a la bajo. esposa con la toalla. Entonces, que eso vino siendo desde el primer momento, además. Pasa que también igual Pero, muchos de ellos ni siquiera se reconocen como que fueron progresistas. O sea, no, Moreno no, no es que te no, o dice sea, yo fui no, no, progresista y no, me porque aparte bajé. este es el Ellos te torneo. dicen yo nunca fui Hay un torneo progresista. mundial de cosplay donde cada uno asumió diversos disfraces, entonces eran, digamos, a veces la licenciada Jusid de Capusotto y otras veces son como, había un personaje muy viejo en los años 70 que era Pedro Lineadura, que actuaba en una especie de programa tipo Polémica en el Bar, no me acuerdo si era Polémica en el Bar o una cosa así, que era, viste, el doctrinario, ¿no? Entonces, el año pasado había una competencia que implicaba una autocrítica sin decir que era una autocrítica, que es la peor forma de hacerla, porque no era en acto, sino era pura culpa. Entonces había gente compitiendo a ver quién decía más veces por minuto doctrina, ¿no? Como si con eso solucionaran algo y que se fuera, no, era progresista y ahora soy doctrina. Dejate de joder. Vengo a la Argentina y vengo al final de la dictadura. En realidad Ujú, voy a Alfonsín, ¿no? ujú, Yo obviamente no estaba viva, pero cuando repasaba un poco el concepto de progresismo, por lo menos en Argentina a lo largo del tiempo, eh, hay un progresismo, de la idea del progresismo más actual, como que yo siento que hay una primera versión que es el progresismo alfonsinista, digamos, ujú, fin de la dictadura, y un progresismo argentino que nace alrededor del gobierno Alfonsín y alrededor de la idea obviamente de la democracia, o sea, de ujú. estar en contra de la dictadura, y de los derechos humanos, con el significado que también toman los derechos humanos acá, y bueno, toda la lucha que hay, y también como una reivindicación mucho más popular, porque vos hablabas también de esta idea, de una idea primero más elitista o más de arriba hacia Ujú. abajo, y acá aparece un progresismo que quizás puede encarnar un sentir mucho más masivo, como puede ser la reivindicación de la Mm. democracia. Sí, hay una cosa que venía un poquito antes, que es ese progresismo que en parte es bifronte, ¿no? Que está entre ser el compañero de ruta de la izquierda y afirmarse como progresismo autónomo, como formulación de un programa político desde las clases medias para la sociedad argentina, que es el propio Alfonsín de los 70, ¿no? Eh, que ese es un progresismo muy antiperonista, que justamente al fin de la dictadura, producto del desastre que es el final del gobierno peronista y del desastre que es la falta de renovación del peronismo a la salida de la dictadura, ese progresismo puede afirmarse al mismo tiempo como la esperanza de ese programa de las clases medias para toda la Argentina y además como una esperanza correctamente antiperonista, entre comillas, que se ilusiona con o bien superar al peronismo y dejarlo atrás en la historia, o bien incorporarlo a su propio proyecto con la idea de tercer movimiento histórico, ¿no? Porque Alfonsín, por un lado, representaba esa corriente antiperonista del progresismo, era radical y era antiperonista y era progresista todo al mismo tiempo, pero por otro lado, era relativamente hereje para la tradición radical cuando él le reconocía virtudes al peronismo, cosa que también hacía. Ahora, ese progresismo pensado desde la élite en parte radical, tenía, eh, bueno, en la línea del doctrinarismo pedante, la idea de que eh, se podía hacer política en Argentina superando al peronismo, contra el peronismo, y de alguna manera ignorando la densidad histórica del peronismo. Yo no creo en el peronismo metafísico de que el pueblo siempre es peronista, qué sé yo. Puede que no, pero sí creo en la densidad histórica del peronismo y en la experiencia histórica de los peronismos, cosa que ni el radicalismo ni las izquierdas
tienen tan en claro, me parece. Entonces, estaba todo eso, y también estaba que el proceso político de violencia, del terrorismo de Estado, actualizó y le dio muchísima potencia al reclamo de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso permitió que el progresismo se relanzase, ya no solo como expectativa de progreso reformista, capaz de superar el peronismo, capaz de contener al peronismo, como programa de las clases medias para toda la Argentina. No solo eso, sino que encontraba en la cuestión de los derechos humanos una vía de amplificación enorme de su posición, porque la cuestión de los derechos humanos ya había dejado de ser una cuestión, digamos, de organismos colaterales de las izquierdas que ayudaban a sus presos políticos, expandían sus reclamos, evidenciaban el autoritarismo del capitalismo, sino que el terrorismo de Estado generalizó la cuestión democrática. Claro, todo, ¿no? totalmente. ¿No? Encontraron la manera de ser masivos, digamos. Pero en todo caso, Alfonsín relanza renutrido al radicalismo y al progresismo en torno de la cuestión de los derechos humanos, que se vuelve una cuestión nacional. Claro, sí, no, ¿no? eso pienso. Entonces, eso expande el progresismo. Quizás lo más, o sea, quizás es la reivindicación más masiva que tuvo, porque después, Sí. O sea, yo creo que lo que vino después con el paso de los años fue la fragmentación de todas las reivindicaciones, se fueron fragmentando porque cada vez más. En parte los derechos humanos fueron casi como una especie de CGT de las clases medias, ¿no? No me refiero solamente a las organizaciones, sino a los reclamos, porque por otro lado, el reclamo por los derechos humanos, que es importantísimo y es estructurante, o por lo menos fue estructurante de parte del pensamiento mayoritario de la Argentina, a veces quedó más menos capturado en marcos clase mediocéntricos. Bueno, ahí vamos a eso entonces. Termina el alfonsinismo, volvemos al progreso, bueno, no al progresismo, al peronismo, y ahí empieza un proceso, más que nada con el gobierno de Néstor y en adelante, en donde el progresismo y el peronismo se unen o se vuelven a unir, depende de la lectura histórica que tengas, porque después habrá gente que lo niega, pero sucede algo que no sé si tenía muchos antecedentes, que es un gobierno que sea peronista y progresista, o la unión de dos corrientes que quizás a priori, como decías, el progresismo quizás era gorila hasta ese momento, o se creía que era gorila, o no se concebía un gobierno puñera. Era gorila. Era bastante gorila. ¿Qué pasó? El cambio lo hizo el peronismo, el cambio fue el gobierno kirchnerista en sí, el cambio fueron las circunstancias. ¿En qué momento unen sus caminos? ¿Y por qué? A mí me parece que la relativa confluencia entre peronismo y progresismo, antes que darse durante el gobierno de Néstor, que obviamente se empieza dando antes en la resistencia al menemismo. Porque ahí también el progresismo se fragmenta y se pluraliza, porque como y por eso para mí es importante retener que hay un progresismo elitista, pero también hay un progresismo social, que existen, a veces vinculados, a veces no, pero que se fragmenta y se pluraliza durante el gobierno de Menem, ¿no? Entonces vos tenés, por un lado, el progresismo anclado en la cuestión de los derechos humanos, que tiene una tensión muy fuerte con el menemismo, el progresismo que acompañó parte de la experiencia menemista, y a veces declarándose progresista, a veces no, ¿no? Porque, por ejemplo, y hay que ser justos en esta memoria, yo creo que Néstor como Cristina, por más que lo nieguen, y para bien de ellos, tenían cosas de progresismo en su cabeza ya en los 90, que eso los lleva a construir el grupo Calafate. Claro, tienen la actitud tradicional del peronismo frente al progresismo, de relativizarlo, cuestionarlo por su liberalismo, qué sé yo, pero
parte de esa agenda estaba en ellos, lo tenés en el menemismo, lo tenés en algunos sectores del peronismo y lo tenés en la ruptura con el peronismo, que es el Frente Grande, el Frepaso, el Grupo de los Ocho, que son peronistas, que no dejan de ser peronistas, que algunos podrán decir esos no son peronistas, pero bueno, ¿quién tiene el peronómetro para decir que Chacho Álvarez no es peronista? Y que acogen dentro de su carrera política y dentro de su agenda política y dentro de sus agrupaciones que en parte fueron influyentes, la agenda del progresismo. El kirchnerismo se nutre tanto de gente que venía del menemismo o que había formado parte activa, entre otros Néstor y Cristina, diciendo Néstor era el mejor presidente, ¿no? O Cristina más tardíamente diciendo que ella tenía diferencias y que yo, pero que entendía el poder de conducción y qué sé yo qué, que cuando uno les recuerda eso a los kirchneristas, te mandan a fusilar directamente porque quieren no saber nada de eso. Como también había en el kirchnerismo gente que estaba en el palacio en el momento de la Rúa, ¿no? Y a mí me parece perfecto que el kirchnerismo, en lo que para mí tiene de bueno, haya acogido todas esas vertientes con todas las cosas que yo puedo mirar críticamente hoy, Sí. ¿no? Bien, entonces vamos... Entonces ahí Sí. aparece esto que vos decís que es un peronismo reconciliado con el progresismo, o conciliado, porque no sé si tanto reconciliado, pero conciliado con el progresismo, y un progresismo que se concilia con el peronismo en una cosa que no se terminan de aceptar totalmente, y eso permite entender las condiciones actuales de parte del divorcio. No quiero profundizar mucho sobre el progresismo kirchnerista porque ya lo conocemos, o sea, ya sabemos más o menos cuáles son las principales políticas sobre las que estuvo basado y sabemos que hubo una confluencia ahí y sabemos que Lo es celosa también, ¿no? Porque alternativamente o se es progresista o se es peronista, a veces se es progresista y peronista al mismo tiempo, a veces es una cosa a la otra y a veces se piensa como si una cosa estuviese opuesta a la otra. Esas tres posibilidades están en el kirchnerismo y están en el recorrido de un mismo sujeto, no solamente de Cristina, sino uno lo ve en gente que, eh, uno podría decir, se pasaron 30 y cuantos pueblos de progre y después aparecen con un crucifijo, ¿no? Entonces, Sí, yo no quiero poner en juicio las variaciones de las personas, porque aparte me parece bien que la gente varíe, sino quiero decir que era un campo de posibilidades y de tensiones propio del kirchnerismo. No, y propio del peronismo también, quizás es una lectura más personal, pero como también el peronismo siempre tuvo esta vocación de incluir y de, o sea, de que en teoría su doctrina o su manera de concebir la política implica mucho más la inclusión de distintos sectores que la exclusión, o se oponen a los partidos que proponen constantemente la fragmentación y la exclusión. Creo que dentro de lo que fue eso, quizás les es más fácil transitar estas contradicciones porque, bueno, este es el peronismo, esto incluye gente de derecha, incluye progresista, incluye, porque tiene que ver más con la praxis que con la, por lo menos esa es la lectura que tengo yo de muchas de las declaraciones que han hecho peronistas a lo largo del tiempo, como que para mí, como que los conflictúa menos habitar un mismo espacio político con distintas posiciones, porque lo que los une es la doctrina o la justicia social, y esas otras diferencias son menores, con, digamos, poniéndolo en la balanza con... Se puede compartir ese camino con muchos sujetos. Exacto. Entonces, bueno, eso, vamos al kirchnerismo. Después en el macrismo aparece también algo que quizás la gente joven no sabía o se sorprendió, que es que puede haber progresismo en un gobierno considerado de derecha. ¿Por qué? Porque es un gobierno liberal y el liberalismo también está muy vinculado al Porque el progresismo. liberalismo tiene marcas progresistas y yo quiero recordar, para amargura de muchos. Y ahí aparece el caso de Silvia Los Penato, que tanta gente al día de hoy todavía tiene una herida no resuelta con el rol de Silvia Los Penato. Pero aparte, porque más allá de Silvia Los Penato, con la interrupción voluntaria de Mendoza, Silvia Los Penato forma parte de gobiernos peronistas antes. Bueno, igual cuántos macristas formaron parte de gobiernos peronistas antes. Yo quiero recordar algo, para amargura de varios, que es que cuando fue la performance post-porno,
Sí, me acuerdo. en la Facultad de Sociales, En nuestra facultad. agrupaciones Yo estaba. peronistas y trotskistas llamaron a la policía porque había semen en una mesa, ¿no? Agrupaciones que un año después, lo único que les importaba era la agenda de género, lo único, ¿no? Entonces, en esa conciencia conflictiva de habitación de la agenda progresista, todos, no solamente el peronismo, fueron y volvieron de eso, ¿no? Sí, Y obvio. convivieron conflictivamente con eso y a veces lo asumen, a veces... Pero porque es Perdóname, una... y hay otra cosa que Sí. es muy importante retener en toda esta conversación, o asumir en esta conversación, que es, junto con el matrimonio inestable y en parte con camas separadas, en parte con exclusividad de progresismo y peronismo, hay otra característica, es que el progresismo se peronizó, más de lo que nunca hubiera logrado y admitido, Sí. pero también se radicalizó, al menos imaginariamente. El progresismo dejó de ser el progresismo reformista para ser un progresismo revolucionario, un revolucionarismo raro. Sí, es ¿No? un Porque revolucionarismo sin plan económico. No, sin plan económico y sin partido leninista y sin sacrificio. ¿No? A ver, porque ahí aparece en la élite, no en la sociedad, en la élite aparece un progresismo de gente que hace políticas públicas y que cree que con radicalizar programáticamente las políticas públicas y con integrar la instancia de movilización, lobby, financiamiento, calle, está haciendo la militancia revolucionaria, cuando eso es, en realidad, todo eso que imaginariamente es revolucionario, en realidad es un programa absolutamente reformista. Es que es la lógica de lobby, movilización, cabildeo, leyes, ¿no? Que afecta no solamente la interrupción voluntaria de marzo, sino un montón de propuestas que se van haciendo y que tiene como protagonista central al militante funcionario que lleva adelante políticas públicas. sí, que es muy progresista igual todo ¿No? eso. Bueno, eso estuvo en el kirchnerismo, en parte estuvo en el macrismo, porque quiero vincularlo al otro que decís, pero ni los habitantes de esa agenda no fueron todo el tiempo, ni los macristas ni los kirchneristas, fueron todo el tiempo progresistas. Es que para mí ahí llega la etapa, el auge y la caída del progresismo es durante el macrismo, ¿no? Porque, o sea, durante el macrismo y el Yo albertismo, diría pero el durante auge... la última parte del mandato de Cristina, cuando se ve que no hay solución económica y digamos, es una parte del cristianismo, no es todo el cristianismo, pero una parte del cristianismo dice, bueno, tenemos problemas de empleo, tenemos problemas de inflación, Pero tenemos la paca velocidad, paca. pero tenemos paca. Sí, ahí... ¿No? Y eso es una No, cosa... para mí ahí arranca un proceso que se va a extender durante el macrismo y también más que nunca durante el albertismo, que es gobiernos que no tienen resultados económicos para mostrar y muestran resultados culturales. Que eso igual lo hacen muchos gobiernos, para bien o para mal, progresistas o no progresistas. Sí, el Eso lo problema hace... es que cuando vos tenés una militancia y una dirigencia peronista, que yo lo he visto, porque lo he planteado y lo he sufrido, a la que vos le decís, como algunos les dijimos, en 2021, no en 2023, que había problemas económicos, y también se les dijo, por lo menos en mi caso, en 2013, que cuando vos tenés problemas económicos podés perder la elección y te decían, no, nosotros vamos a ganar con paca, Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, no vas a ganar con paca. No, sí, porque en ese sentido este país es muy... Bueno, bastante lineal. Pero bueno, vuelvo entonces a eso. El fin del kirchnerismo empieza a mostrar, el fin del gobierno, del segundo gobierno de Cristina, empieza a mostrar debilidad económica en los últimos años. Ahí se empieza a responsabilizar al progresismo como responsable de, los males del gobierno. Después nos vamos al macrismo, en donde el progresismo... una parte del progresismo pasa a ser oposición y una parte y algunos progresistas de derecha o liberales forman parte del gobierno. Ahí llega el auge del progresismo en el sentido de
lo que se llama el 2018, que es el feminismo llega a ser lo más mainstream que pudo ser. ¿Vos te acordás que en la última semana de la campaña de 2015 sí, hubo una interrupción disruptiva de Durán Barba? Sí, diciendo donde él dijo que estaba a favor de la interrupción voluntaria. no solamente eso, sino dijo que el macrismo era más progresista que el peronismo porque el macrismo iba a sancionar la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, ¿no? Me acuerdo. Bueno, porque si no, a ver, no, me acuerdo perfecto. Las invenciones retrospectivas, parece que acá somos todos, fuimos acunados en canciones de cuna por Judith Butler, ¿no? Y no es así, y no nos hagamos lo que es así. No, por eso digo que el progresismo tuvo un rol... No podemos admitir, no. A nombre de no mostrar los trapitos al sol, una cosa que es creerse más lindo de lo que uno es, ¿no? Y que en el fondo es un rasgo de hipocresía y autocomplacencia. Estoy de acuerdo. Tenemos entonces un progresismo ahí en el gobierno macrista y tenemos un progresismo opositor que igual se ve seducido por algunas de las políticas sociales, culturales, progresistas del macrismo y que también después entra en lo que es esta idea de que como el progresismo no tiene plan económico puede quedar pegado a cualquier plan económico si se le cumplen algunas demandas sociales. Vamos a saltar al momento en el cual el progresismo se transforma en el enemigo público o en el movimiento que encarna todos los males, que es el gobierno de Alberto, ¿no? Que el gobierno de Alberto de alguna manera sintetizó un proceso que se le venía atribuyendo al progresismo, pero fue como la versión más burda, que es la idea de un gobierno que como es progresista, lo único que tiene para mostrar, que como ante todo es progresista, lo único que tiene para mostrar son intentos de reivindicaciones sociales, porque un gobierno sin un buen plan económico tampoco puede mostrar mucha reivindicación social. Y yo acá voy a hacer la primera defensa del progresismo que hice en toda esta charla, que es, Alberto no es un candidato que pone el progresismo. Fue un gobierno que se atribuyó el progresismo y usó como capital político el progresismo, está bien, pero recordemos que no es un candidato del progresismo. Eso no pasó, bueno, eso nunca fue así. A ver, yo creo que hay una cuestión anterior a esta que es... Yo discutiría acremente y no autorizaría a nadie a usar la doble vara de que a veces los procesos políticos son procesos sociales y políticos y culturales, y a veces los procesos políticos son procesos personales. Entonces, yo no hablo del gobierno de Alberto, fue el gobierno del Frente de Todos, y además no hablo de gobierno porque para mí, o sea, todos nosotros nos hemos acostumbrado a que la historia es historia social, es historia de los conflictos sociales, no historia de las presidencias. La historia de la presidencia que la hagan los politólogos, el libro de historia oficial del secundario, toda esa forma de considerar la historia es una mierda. Entonces, yo hablo del proceso social, histórico y político. Y en el gobierno del Frente de Todos hubo una confluencia explosiva de agrupaciones y diría de una confluencia explosiva de una transformación de la política argentina que hubo más que nunca orgas necesitadas de lugares en el Estado. Y eso no fue solamente del progresismo. No, a ver, partamos de la base de... Entonces, eso. Nosotros tenemos un problema, hay un problema en el gobierno de Alberto, que es la saturación de lo que luego se va a llamar casta. La saturación de las superestructuras políticas que dio lugar, es un proceso social, precedido de otro proceso social, que es la pluralización, la fragmentación y el carácter contradictorio que asumen las agendas sociales, que se procesan en el gobierno de Alberto, en el marco de la pandemia, como un gobierno de gente que se tira tiros entre sí misma. Sí. Y que con el fracaso espectacular de ese gobierno, logra que todo lo que reivindicó se transforme en antivalor.
Exactamente. Entonces, y en eso, por ejemplo, está, a ver, uno puede discutir epidemiológicamente los resultados de la administración de la pandemia. Sí, claro. Y uno puede Si decir, lo habremos hecho. fue una gran administración, y podemos decir que sí, ponerle que sí. No sé. Yo no lo sé, porque aparte todo el mundo dice comparaciones internacionales y habla de la comparación internacional a agosto de 2020, ¿no? No habla de la comparación internacional a septiembre de 2021, pero vamos a suponer que sí. Ahora, todos sabemos que los procesos, incluso los procesos políticos, perdón, que los procesos epidemiológicos son menos importantes que los procesos políticos, incluso cuando hay una pandemia como esta. Y entonces el saldo político de la administración de la pandemia, no el saldo epidemiológico, es muy negativo por las razones que sea. Porque se especuló con acumular políticamente a costa de la pandemia, Sí. de te doy la vacuna, no te doy la vacuna, de logramos esto, no logramos lo otro, por la razón que sea. Pero entonces, vos tenés el gobierno de Alberto, yo no hablo por primera vez, es El el gobierno del Frente gobierno de Todos. del Frente de Todos, producido en el marco de no tener un proyecto económico, de la saturación conflictiva de superestructuras políticas que demandan lugares en el Estado, de la administración política de la pandemia que dejó lugar a grandes críticas, ese proceso, esas tres dimensiones de ese proceso, transformaron en antivalor todo lo que Todo lo que los tocó. protagonistas de ese proceso reivindicaban como valor. Sí, totalmente. Entonces, basta de la hipocresía de echarle la culpa a Alberto de lo que hicieron todos El- y de lo que venían haciendo desde 2012. Bueno, pero por eso vuelvo. En el gobierno de Alberto El el gobierno del Frente de la Todos. formación política iniciada en 2012, que acumuló las tensiones irresolutas de una fuerza política que no tenía programa económico, que se había saturado de demandas de cargos entre facciones contradictorias y que privilegió clase mediocéntricamente a algunos sectores sobre otros y que administró la pandemia políticamente, con consecuencias políticamente dudosas, eso, si ustedes quieren llamarlo gobierno de Alberto, yo no estoy de acuerdo. Bien. En el gobierno del Frente de Todos. Que Alberto, perdón, igual. ¿Vas me a parece defender a un Alberto? no, me parece un desastre, Alberto. Alberto me parece un desastre, un irresponsable total y absoluto, tanto como fueron irresponsables el resto de los protagonistas de ese gobierno. Estoy de acuerdo. Fue un En el gobierno sobre todo irresponsable. En el gobierno del Frente de Todos, en el último gobierno del Frente de Todos. El gobierno de los irresponsables. En el gobierno de todos los irresponsables. En el gobierno de todos los irresponsables, vuelve a confluir la tensión entre peronismo y progresismo, ¿no? Volvemos a vivir este episodio de una manera mucho más trágica, de una manera con consecuencias mucho más duras, pero vuelve a confluir tanto en el aspecto económico como luego en el aspecto social y cultural, una discusión que no estaba saldada dentro del peronismo, que era cuál es nuestro plan económico. O sea, no estaba saldada porque tampoco ni siquiera llegaron con nada resuelto. Por eso tuvimos a ese gente que gobierno. creía que que no perdían las elecciones, porque había mucha gente que había ido a ver la película 1985. No va a salvar, Darín no va a salvar. Llegan al gobierno, el peronismo llega con una lista que no tiene resuelto el plan, ningún plan de gobierno, ni económico, ni ningún plan, llegan por llegar, digamos, llegar con una lista de unidad, que es el mismo debate que estamos teniendo ahora, la idea de lista de unidad. Y bueno, pasa lo que ya sabemos que pasó durante el gobierno de Alberto, que es pérdida total de cualquier tipo de capital. Capital social, capital cultural, capital político, capital de gobierno, como lo que vos decís, la saturación de la idea de casta o la saturación. Perdóname, porque en eso hay un mecanismo que opera, que lo nombramos antes, pero acá se ve más expuesto que nunca, que es el matrimonio de progresismo de peronismo y progresismo radicalizado imaginariamente, que abandona la categoría de militancia Y se transforma en casta. Y claro, bueno, se En abandona funcionarios. al funcionarismo. Al funcionarismo. Y ahí, yo, en algunas cosas creo que hay que reivindicar algunas visiones de largo plazo de Cristina Fernández de Kirchner, alguna actual, por ejemplo, que ella dice, bueno,
no tengamos expectativas electorales, no militemos en función de expectativas electorales, ¿no? Quizás eso llega tarde, muy probablemente, pero a lo que voy es, ese matrimonio pero progresista radicalizado exhibió al máximo su contradicción entre proyecto revolucionario y práctica reformista. Absolutamente. Sale muy mal el gobierno de Alberto, pésimos resultados por encima de todo económicos, y queda como saldo el gobierno de Milei, por supuesto, la idea de casta. Y no hay un pésimo resultado político, que no es el electoral, que es peor que el electoral, que es la ridiculización de todos los valores totalmente del progresismo, del peronismo y de su matrimonio. y de la política, y de los políticos. Digamos, es como, bueno, en el gobierno de Alberto quedan todos muy, muy mal parados. Todos. Los funcionarios, los progresistas, los peronistas, los políticos, los diputados, los senadores, todos. Justicia social. Los científicos, las instituciones. La igualdad. Todo lo que nos... Porque, digamos, no es lo único que sale criticado de esto el feminismo, ¿no? No. Pero el progresismo termina encarnando todo eso, ¿no? La idea de progresismo, lo cual nos lleva al presente, que es... perdón, el derecho a la educación sale... Sí, abran las escuelas. El derecho a la salud, o sea, la cantidad de cosas que salen heridas de todo esto es infinita y son todas muy importantes. No hay una sola que sea exclusivamente importante. No, es como la pérdida, para mí el gobierno de Alberto es la pérdida de fe definitiva en todos estos proyectos. El gobierno de los irresponsables del Frente de Todos, que condensó las falencias políticas y sociales de los últimos 15 años, sí. Uno sale, y yo también digo, todos salimos con una pérdida de fe muy, muy grande en cualquiera de estos proyectos, en la idea de la salud universal, en la idea de la educación universal, en la idea del progreso social, en la idea del político como transformador para el bien de algún sector o muchos sectores, en la idea del político como una persona con vocación de cambiar las cosas, claro, en la idea del Estado como transformador. Todos esos proyectos uno sale con una pérdida de fe muy grande. No te digo que lo abandonas, pero también uno queda parado en un lugar en donde tampoco sabría cómo retomar todos esos, como que también creo que nosotros perdimos la fe y yo perdí la fe, también en parte porque tampoco sé hoy cómo retomaría todos esos proyectos y de qué manera los retomaría. Por eso también la pérdida absoluta de brújula y la cosa de quedar muy mal parado. Porque me parece que ahí hay que incluir un elemento fundamental de todo esto que no hablamos para nada y que yo espero que en la edición de esta entrevista lo incluyamos, que es toda esta carrera hacia el fracaso, donde todos y cada uno de nosotros acumulamos, y me incluyo explícitamente además, acumulamos errores, contradicciones, producción de monstruosidades a nuestras espaldas, ciegos, pero voluntariamente ciegos. Sí. Todo ese proceso en realidad tiene una condición estructural previa que en general ignoramos, y por eso creo que es importante reponerlo, que es, hay un proceso relativamente objetivo e incoercible, que tiene las características de los procesos económicos, demográficos y de largo plazo, que es un proceso de divorcio y de redimensionamiento de la sociedad y el Estado, donde yo diría desde los años 70 hasta acá, el Estado se fue transformando progresivamente en una ínsula con cada vez menos capilaridad, y la sociedad y el mercado y las dos cosas juntas se transformaron en un océano cada vez más grande. Entonces, la desproporción entre Estado y sociedad civil se aumentó, pero además se da la situación de que el Estado, que es una ínsula en un terremoto, porque se está desestructurando permanentemente, mientras ese océano crecido, que es la sociedad civil, está en un tsunami. Y esto nos lleva a la definición más actual de progresismo, que es el culpable de todos los males. Y voy a acercarme yo a mi definición actual de progresismo y si querés,
y a qué es lo que se le critica al progresismo y por qué es tan odiado tanto por el mileísmo como por parte del peronismo, como por, no sé, muchas personas que están buscando un culpable. El progresismo hoy en día, para mí, es un sector, un conjunto de ideas que encarna cierto sector de, de una clase media que en teoría las defiende porque no tiene problemas económicos reales más estructurales, es decir, que las defiende porque tiene tiempo y espacio y espalda para defender ese tipo de reivindicaciones, que son reivindicaciones vinculadas a lo cultural y lo social, no económicas, casi no tiene una agenda económica, es decir, defensa de minorías. Minorías puede ser feminismo, como pueden ser también pueblos originarios, como pueden ser también identidad marrón, como pueden ser, digo, tantas minorías como a vos se te ocurra, la defensa de las minorías en general, la defensa de los derechos humanos, es decir, no sé, en contra de la represión policial. Con cierta, o sea, su único acercamiento para mí a la economía es la idea de que quiere un Estado presente, no sabe bien cómo, cuándo y dónde, pero sí defiende un Estado presente, o sea, estaría en contra de un neoliberalismo en su definición más pura, y que se ha caracterizado en la última década por ser ante todo moralista, ¿no? Por tener una praxis ante todo moralista. ¿Esto qué quiere decir? El progresismo es quien define, como decía Guillaquino, es el faro moral de la nación, quien define lo que está bien y lo que está mal, quien define quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y que también eso profundiza la idea de que la grieta es moral. Es decir, el que no piensa como yo no es una persona que tiene otro plan o otro proyecto de país, sino que el que no piensa como yo es un hijo de puta, un odiador, un cruel, un cómplice de no sé qué cosas, y nosotros somos la frase vieja y conocida, todo lo que está bien. Esa es, para mí, la concepción amplia del progresismo. El progresista es el rompepelotas que está señalando con el dedo todo el tiempo, que está cancelando todo el tiempo, que defiende agendas de una minoría y que nunca se preocupó porque realmente le vaya bien al país en un sentido más amplio. Yo creo que esa es la connotación que adquieren las figuras, los repertorios y las ideas de la élite progresista derrotada. Pero yo creo que como progresismo es más que eso, y soy progresista y me identifico más con otro fenómeno que también es progresismo. Hay una parte de eso que venía señalándote en la entrevista, de ese progresismo social en el que sedimentan diversas experiencias de la sociedad argentina a partir de los 50, que es un sentimiento de la igualdad, de la autonomía, que precede y permite al feminismo, pero permite muchas otras cosas en la sociedad argentina. Creo que ese progresismo, que es el progresismo social, así como hay un moyanismo social, hay un progresismo social, y así como hay un mileísmo social, hay un progresismo social, me parece reivindicarlo, importante reivindicarlo y ponerlo en la definición de progresismo, y entonces tener una idea más amplia. Pero el progresismo es, en parte, estas élites que actuaron muy improductivamente, inclusive al límite de empeorar simbólica y políticamente la situación de las aspiraciones progresistas, pero al mismo tiempo también está el progresismo de la sociedad, porque yo creo que la sociedad no se convirtió totalmente al darwinismo social, ni siquiera los votantes de Milei. Nos olvidamos de hablar de una cosa que es importante, que es parte del fracaso del progresismo, que es el tratamiento del tema de la seguridad, ¿no? Que lo abandonó. Que lo abandonó, que lo relativizó, que lo minimizó, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que
parte del progresismo social, como sentido común, de los tantos sentidos comunes, en parte difusos, en parte contradictorios que habita la sociedad argentina, parte de ese progresismo es más punitivista que el progresismo. A ver, el progresismo que fracasó es demográficamente muy chiquito y culturalmente bastante más minoritario de lo que cree, ¿no? Se creyó a sí mismo hegemónico o presuntamente hegemónico, porque entre otras cosas creyó que la hegemonía era algo que se producía desde el Estado y no desde la sociedad civil. Sí, 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 la Ahora, idea de que si sos se porque creyó hegemónico porque se creyó gobierno. claro, y el progresismo se creyó, pero ni siquiera el gobierno es hegemónico. Se creyó hegemónico porque se creyó gobierno y creyó que el gobierno era hegemonía. Pero, entre otras cosas, ese progresismo de élite, que es supuestamente culto, además de todo es un muy mal lector de Gramsci, ¿no? Y no es que sea importante leer bien a Gramsci si no fuera políticamente importante. O sea, si fuera importante solamente intelectualmente leer a Gramsci, sería irrelevante. Que se muera Gramsci de nuevo. Ahora, políticamente es importante para entender que la política se hace en diálogo con la sociedad. Y ese progresismo que fracasó no lo hizo en diálogo con la sociedad, quiso educar a la sociedad, quiso imponerle a la sociedad, quiso bajarle a la sociedad en lugar de escuchar a la sociedad. Ahora, yo creo que las potencias progresistas de la sociedad en cuanto a retener aspiraciones de igualdad y de autonomía no están agotadas. Probablemente para canalizar esas aspiraciones y darle mejor vida, eh, los progresistas de la élite progresista fracasada debería abandonar repertorios, figuras e ideas y en ese sentido darle lugar a otras cosas. Claro que uno de los fenómenos de esa élite progresista fracasada fue decir yo no fui y decir o fue Alberto o fue el progresismo, ¿no? Porque hay un montón de progresistas que dicen fue el progresismo, que adalides del progresismo que ahora son, no sé, doctrina. Bueno, no. ¿No? Yo creo que la sociedad argentina es bastante tiene sedimentadas bastantes aspiraciones progresistas en el sentido de autonomía y de igualdad. No, y lo ves también en las encuestas, ¿viste? Cuando se hacen encuestas a nivel nacional donde te dicen, tipo, ¿crees que la educación tiene que ser Claro. pública o la salud tiene que ser pública? Ahí te das cuenta que eso, que es Lo que pasa es que le falta una mirada societalista o sociológica de la política argentina, porque todos nosotros tenemos una mirada en función de las pequeñas sectas políticas a las que pertenecemos, que son sectas políticas que han perdido toda noticia de la sociedad. ¿No? A pesar de que tenemos millones de encuestas, millones de estudiantes de ciencias sociales y de profesionales y qué sé yo, probablemente el progresismo sabe de la sociedad argentina mucho menos que nunca. Sí. Bueno, también es muy difícil saber de la sociedad argentina No, bueno, está actualmente. bien, pero, Es un momento de mucha confusión. entonces en nuestra reivindicación de partido sapiente también hemos fracasado. Y como progresistas, que somos vos y yo, aunque no querramos, y ustedes también lo son, aunque no quieras, porque a esto, No, yo con esto sí quiero quiero. cerrar, con esto quiero cerrar. He descubierto recientemente, que es el origen un poco de este video, que mucha gente que ahora es doctrina o niega su pasado progresista o quiere esconder su pasado progresista o quiere despegarse del progresismo, es progresista en ideas, más lo que lo diferencia del progresismo es la praxis política que tuvo el progresismo en los últimos años, todo esto que vos nombrás, ¿no? Entonces, si uno tuviera que apostar a una reconstrucción del progresismo, incluyendo todos estos sectores que hoy odian al progresismo, pero en el fondo saben que son progresistas. O no lo saben, pero lo son igual. O no lo saben, pero lo son igual. Que a muchos de ellos son víctimas del progresismo, o sea, han sido heridos directamente de la élite progresista fracasada. Han sido víctimas, tienen heridas emocionales del progresismo, o sea, han sido heridos en su vida personal por el progresismo. Y que también lo que les cuesta es trascender también esa propia experiencia personal, decir como, bueno, a mí el
el progresismo o la élite progresista me hizo daño, pero yo quiero construir otra, como bueno, hay todos tenemos dificultades, como yo también con los libertarios, digamos, como todos los que tuvimos alguna experiencia personal o emocional, nos cuesta hacer un ejercicio intelectual que trascienda nuestra propia político, experiencia, digamos, ¿no? político e intelectual. Pero si uno hiciera ese ejercicio y uno asumiera que todas estas personas heridas por el progresismo quisieran reconstruir, por dónde crees que habría que partir? A mí me parece que la situación que quedó es muy mala en el sentido de que hay reservas en el sedimento social, pero no tenemos los mecanismos de expresión y de extracción, de promoción de eso que quedó sedimentado. Es un momento auténticamente de repliegue, que todas esas metáforas sobre la radicalización, que si los otros son fuertes, nosotros tenemos que volver más fuertes, y qué sé yo qué, Yo estoy de acuerdo con que es un momento de son, repliegue, ¿eh? Para mí es un momento digamos, de... También es un momento de baño de humildad en claro, general, como una cosa de... para mí es un momento más de observación. pero aparte es más de repliegue de nosotros que como parte de la élite fracasada, que de los que afectamos, ¿no? Aparte estamos conversando en circunstancias muy particulares, que yo no sé cómo va a terminar el gobierno de Milei, pero hoy, que es 23 Hoy es de 23 de agosto, agosto. después de la crisis, en medio de la crisis por Españolo y las Las coimas y todo coimas. eso, uno puede imaginar que un posible final del gobierno de Milei, no importa si a corto o medio plazo, pero es que es el desprestigio. Entonces, y que ese desprestigio no traería simplemente una victoria de contragolpe de lo que estaba antes, sino más bien un desprestigio del conjunto de la actividad política. Ese panorama nos lleva a pensar, no solamente con humildad declarada, no solamente asumir que uno es menos de lo que es, sino también yo creo que el por dónde empezar es quizá a nivel de los contactos más primarios y más básicos y más territoriales y más en la escucha que en la promoción y más en la búsqueda, insisto yo, desde hace bastante tiempo, en la renovación de figuras, de ideas, que incluyen los diagnósticos y los repertorios. Porque a mí me parece que Y también eso el, incluye algo de lo que vos has hablado y que hemos hablado en otras ocasiones, que el progresismo, en caso de intentar una reconstrucción, además de escuchar, también tiene que actualizar sus categorías, digamos, claro, porque las categorías con las que analizamos el mundo, hasta hace 5 años, no te digo no, hace 20 años, no, hace no, 5 no, años, y hace tres. sí, hace 3 también, digamos, tampoco Pero ahí hay podés que ver analizar el que mundo con las el mismas categorías. antiprogresismo reactivo, con rabia de haber amado, de haber sido parte de eso y todo eso, eh, es simplemente una reacción en el marco de lo mismo, que es querer volver a ser gobierno, A toda costa. ¿no? Entonces, para mí, digamos, la promoción, la expansión de valores igualitarios y de autonomía, eh, no tiene que ver con necesariamente en lo inmediato con volver a ser gobierno. Entonces, la reconstrucción tiene que tener aspiraciones en parte de más largo plazo y en parte más fuertes y más nobles que querer volver a ser gobierno. Me parece una buena manera de cerrar y también para la época que estamos viviendo. Es Pablo Semán. Si no lo conocían, ya lo han conocido. Y si usted está del otro lado, puede comentar, suscribir, dejar likes, pueden contárselo a alguien, compartirlo en Stories, compartirlo en Twitter, lo que quieran. Gracias por haber estado. Gracias, Pablo, por haber venido Muchísimas a mi gracias por casa. la conversación buenísima. Eh, Te hablaste más que nada vos, vamos a decirlo la bueno, verdad. vos sos Soy una como la interlocutora, interlocutora, entrevistadora, opinadora, las dos, todo. animadora del... No sé qué género de grabación es este. Y se lo podría ubicar dentro del mundo videoensayo. Ok,
video ensayo. Animadora del video ensayo. Animadora del video ensayo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Joaquín, mi novio y persona que se está encargando de que esto suene bien. Joaquín, Joawab, también conocido. Nos vemos en la próxima edición.